Durante su estadía en la Universidad de Fordham a finales de la Segunda Guerra Mundial, Monseñor Miguel Enrique Romero concibió la idea de fundar una academia militar en el Ecuador. Tomaría como referencia el West Point de Estados Unidos, donde concentraría todas sus ideas. Al finalizar sus estudios en Nueva York, Monseñor Miguel Enrique Romero regresa al Ecuador, lleno de expectativas y comenzar a dar pasos necesarios para abrir un colegio en la ciudad de Quito. Era un ambicioso y novedoso proyecto para la época, pues en ese entonces Ecuador tenía una población de 3.202.757 habitantes. De esos, 57.96% vivían en la sierra. En la ciudad de Quito, que tenía un aproximado de 187.077 habitantes, según el censo de 1950. Durante esa época había un registro de números de personas hasta 1945. La ciudad nacía desde la Magdalena en el sur y prácticamente terminaba en lo que hoy se conoce como la Avenida Naciones Unidas. La moneda oficial era el sucre. El valor del dólar era de 13.50 sucres por dólar. En Quito existían alrededor de 30 iglesias emblemáticas que hasta la actualidad se conservan. De los 187.077 habitantes de la ciudad, según el censo de 1950, un gran porcentaje de la población era analfabeta. Eran alfabetos no declarados, dando un alrededor de 105.368 alfabetos. Así, esa cantidad se registra, además de personas adultas, los niños y niñas y otros representativos, los mismos que se puede apreciar en el segmento de jóvenes que podría llegar Monseñor Romero. Era algo reducido. El proyecto estaba en marcha. Sería un establecimiento católico de segunda enseñanza privada y con organizaciones disciplinarias militar, que estaba por nacer la Academia Militar Ecuador. Sí, usted es una realidad histórica, ¿no? Había una alta cuota de gente analfabeta, hombres y mujeres, adultos, y la única manera, como se sabe, de salir de esa situación, muy asociada con la pobreza, que también golpeaba durísimamente al Ecuador, más en esa época que ahora, la única manera era el aporte de gente visionaria, los educadores, que decían, es a través de la educación, y sigue siendo eso todavía cierto, es a través de la educación cómo vamos a salir no solamente de la pobreza económica, sino también de las limitaciones mentales y abrirnos hacia el mundo, ver el mundo hacia afuera y desde afuera que nos vean a nosotros como país también. Por eso que es grato recordar, este ha sido el motivo de esta reunión, a quienes fundaron o establecieron institutos de educación que se perpetuaron, en este caso 75 años, y que, como dice el hermano que ahora es el rector del nuevo colegio, continúa en el tiempo con 1.800 alumnos. Esta gente a la que hay que recordar, los que se imaginaron, los que fundaron, los que arriesgaron sus fortunas personales para eso o las pusieron a propósito, esos son los que han contribuido y seguirán contribuyendo al desarrollo del Ecuador y de la lucha contra el analfabetismo. Fue un joven idealista nacido en la ciudad de Zaruma, provincia del Oro, un 15 de julio de 1915, y 8 días después sería bautizado en la principal iglesia de la ciudad. Al finalizar sus estudios secundarios ingresa al Seminario Mayor de la ciudad de Quito el 4 de octubre de 1932 a sus 17 años. El
29 de julio de 1938 recibe sus órdenes mayores y un año después, el 16 de julio de 1939, Miguel Enrique Romero se ordena como sacerdote. Durante los siguientes años realizaba su labor educativa y sacerdotal, importantes para Quito y el país, lo que le permitió obtener una beca estudiantil en los Estados Unidos de Norteamérica. Fue así que en 1944 Monseñor Romero ingresa a la universidad en Nueva York. Aquí pasaría estudiando los siguientes 2 años, hasta el 15 de abril de 1946, donde se doctora en la Facultad de Ciencias para la Educación. Con 31 años de edad, Monseñor llega a finales de mes en abril de 1946 a la ciudad de Quito, pues apenas había tiempo para iniciar sus sueños de una academia militar. El tiempo estaba en su contra, la propuesta educativa era innovadora. Se suponía que habían intermediarios y tendrían muchas dudas, pero el establecimiento religioso, con la combinación de disciplinas privadas. Era una combinación doble de vocación personal y también yo diría que de herencia, porque sus tíos maternos, Manuel González Astudillo, 2 tíos, Manuel y Raúl, fundaron y donaron parte de su fortuna orense para el establecimiento de centros de educación. Entonces mi tío, que creció con ellos, siendo joven y habiendo optado por la vocación sacerdotal, lo primero que hizo fue irse a Nueva York, a la Universidad de Fordham, para estudiar pedagogía. No era frecuente que un educador previamente a fundar un colegio en esos tiempos vaya y tenga la oportunidad de estudiar en el exterior. Él lo hizo, estuvo 6 años en Nueva York y vino con todo el entusiasmo y la ilusión para fundar un nuevo colegio, un colegio en el que se mezclara una educación muy parecida a los principios de la educación griega, cuerpo, disciplina, pero también con los ideales espirituales, los valores espirituales del país también, la libertad y la democracia. La Universidad de Fordham estaba, según él mismo nos ha contado, en el camino hacia Fordham. Entonces él pasaba con mucha frecuencia por la universidad y veía tras las alambradas, contaba, esa gallardía de los cadetes de West Point, ¿no? Y ahí es cuando se le ocurrió la idea de ser más específico, porque al comienzo lo que sí quería y siempre quiso crear un colegio secundario de educación, pero la idea de que sea un colegio de tipo militar, pero no castrense, sino privado, la tomó de allí. El conseguir un establecimiento que pudiera albergar a lo que dentro de pocos años se vio serían 300, 400 alumnos. Entonces tuvo que buscar préstamos en la banca, apoyo para ir creando, primero arrendando locales transitorios y después ir viendo un predio, y tuvo la suerte de encontrar en ese entonces este enorme predio que era rodeado de bosques de eucalipto, que era muy lejano en ese entonces de Quito. De hecho, para llegar del Ejido, donde más o menos terminaba, en la Mariscal Sucre, donde terminaba Quito, era un camino empedrado totalmente. Entonces era un colegio lejano, lleno de aire, de fragancia de eucaliptos, y aquí se le ocurrió y tuvo la fortuna de establecer las bases físicas del colegio. El tiempo transcurría y debía contar con personas que creyeran y apoyaran su proyecto. Monseñor vivía en el centro de la ciudad, en la calle Venezuela, muy cerca del Palacio Arzobispal. Se puso en contacto con pequeños grupos de padres de familia cuyos hijos estaban por terminar sus estudios primarios y había una socialización de ideas. Los invitó a su casa, hasta que aquí llegaron 17 padres de familia junto a Monseñor Romero. Tuvieron la primera reunión para comentarles el proyecto. Una pequeña academia militar Ecuador, parecida al West Point y privada, con una forma hacia la educación opcional para la juventud quiteña, creando un establecimiento católico de segunda enseñanza con organizaciones y disciplinas militares, alternadas por 6 años, que obtendría el título de bachiller en humanidades modernas, es decir, el mismo título que otorgan los colegios, tanto fiscales como particulares, en organizaciones civiles. El tiempo transcurría y Monseñor tenía muchas ideas en su cabeza. Este estaba poniéndose en orden para comenzar a solicitar los permisos respectivos para el fin del funcionamiento del nuevo colegio, pero había algo más importante, un nombre, así que decidió llamarlo Academia Militar Ecuador. Ahora tiene que socializar el proyecto con miembros de la curía, y esa no tuvo inconvenientes en dar visto bueno.
seguían los permisos en el Ministerio de Educación de aquella época, así que ingresaron la documentación pertinente a la espera de una resolución favorable y con el proyecto educativo directo. En lo que respecta al Ministerio de Defensa, tuvo algunas conversaciones con algunos oficiales del ejército y se suponía que tenían que esperar algún tiempo para que el colegio entrara en funcionamiento. Sería en los años 50 cuando el Ministerio de Defensa se vio forzado a tomar algunas decisiones relacionadas con la academia ante el pedido de algunos diputados para el colegio que cerraría sus puertas, punto de la superintendencia y academia en peligro. La primera generación de cadetes, con el albur que había en toda fundación, de haber escrito los estatutos, haber hablado con los padres de familia, haber convocado a ellos, a los padres, primero para contarles de su proyecto, decirles lo novedoso que este proyecto tenía, y hacerlo de una forma abierta, no solamente a los padres de familia eventuales interesados en esta educación de Quito, sino de otras ciudades de la sierra y también en Guayaquil. De hecho, en Guayaquil él tenía una experiencia personal porque también fue llamado para fundar la Academia Militar Gómez Rendón en Guayaquil, del mismo espíritu que esta academia. Hubo una época en que la Academia Gómez Rendón, que también era similar, usaba el mismo uniforme nuestro. Nosotros somos más antiguos que él. La Academia Gómez Rendón se inauguró en mayo de 1950. Uno de los, Lapenti, el que fue prefecto, me parece, Lapenti, él estudió en la Academia Militar Gómez Rendón. Monseñor Romero fue el rector tanto de aquí como de la Gómez Rendón. Y luego la academia se hermanó mucho con esa otra academia, con el mismo uniforme de la academia. La diferencia estaba en que ellos usaban zapato blanco o botín blanco, nosotros usábamos botín negro. Y a Monseñor le habían indicado que existe un buen sastre para la confección de sus uniformes, y él aceptó el reto. Los uniformes eran hechos por el sastre Jambrisca. Obviamente teníamos 3 uniformes, que era el de uniforme de parada, el uniforme de diario, que sería este, y el uniforme de educación física. En nuestra época no existían los calentadores como utilizan ahora. El calentador era específicamente para los grupos especiales de educación física o los atletas. Ellos usaban un calentador, pero nosotros siempre usábamos el uniforme de educación física. Tenía 2 opciones. La camiseta blanca con pantaloneta blanca, sello del colegio, era la que usábamos todos los días. Existían otras academias, pero la característica de las otras academias era que nosotros usábamos corbata roja, ribete rojo. La Academia Militar Ecuador tenía dos tipos de cordón. Lo que se llama el shoulder cord o este es que se llama el citation cord. El shoulder cord es el cordón que se usa, es una tira, una sola tira, como decir solamente este. Son estos aditamentos, eran color amarillo. Y este cordón se usaba con el uniforme caqui. Pero este que es el citation cord se usaba con el uniforme azul, con el uniforme de parada. Y había en 3 colores básicos. El color rojo que lo utilizaban los brigadieres mayores, los que mandaban a toda la academia, y el cordón amarillo, que era el cordón para los brigadieres, ya sea de curso, brigadieres de compañía, ¿no? Brigadieres de pelotón, era el cordón amarillo. Pero existía otro cordón que era el azul con blanco, que se utilizaba para la banda de guerra de la academia, que se utilizó en los años 60 más o menos. Recuerdo siempre gatos, recuerdos siempre hermosos, con mucho cariño, porque en este colegio tuvimos la particularidad de no solamente ser educados académicamente, sino también espiritual y físicamente. Inicialmente éramos solamente internos, eso quiere decir que veníamos, almorzábamos, hacíamos todos los deberes y luego íbamos a la casa. Pero posteriormente, en los años 60, ya había un grupo de cadetes internos. Aquí vivían gente de la costa, de la sierra, venían desde Loja, porque era un ícono. Estudiar en la Academia Militar Ecuador era lo máximo. Por sus aulas pasamos alrededor de 1580 exalumnos. No hubo una gran cantidad como Academia Militar Ecuador.
pero era un orgullo, ¿no? Y una satisfacción haber estado en este colegio. El lema "por uno pagan todos" fue lo que identificó a la Academia Militar Ecuador en aquella época. La disciplina conjugada de los estrictos controles y de la mano de los valores fueron parte del desarrollo de cada uno de sus estudiantes. Si es que había que darnos un castigo, como se decía en ese momento, el lema era "por uno pagan todos". Y había que quedarse callados, sabíamos quién había hecho la travesura o la treta, pero por uno pagábamos todos, y con alegría. Como en todas las instituciones militares, el castigo eran ejercicios físicos principalmente. Quedarnos del bus en la tarde, haciendo alguna actividad académica, haciendo alguna actividad de limpieza o de ayuda, pero básicamente era lo que nos tenía siempre al día con el ejercicio físico, correr, flexiones, un poco de cosas que no, eso sí nunca olvidaremos. Nos hacían correr por todo lado en la cancha de tierra y después de haber trotado te decían: a ver, hacemos revisión de botas. Todos con las botas sucias, en la tarde arrestados, no podíamos ir. No podían salirse. No. Sí, yo ingresé desde primer curso, me gradué en el año 1985, yo fui brigadier de varios cursos. Sí, en realidad aquí el lema era "por uno pagan todos", es decir, no conozco a ninguno de los brigadieres que cursó por este colegio que no haya recibido un castigo, nos tocaba sí o sí. Cuando uno suda, come lo mismo, ¿no? Como decíamos, come lo mismo, usa el mismo uniforme y le castigan por igual, hay una hermandad. No hay el que yo soy aquí. Había muchas clases sociales, no se diga que no, pero el momento en que pasaban por esa puerta, acá, éramos igualitos, ¿ya? Podía ser hijo de hecho hubo hijos de presidentes aquí, y aguantaban igual que nosotros. En mi época, yo soy egresado del año 61, y era de permiso hablo el periódico que circuló. En la educación actual, pues tal vez a veces hace falta un poco de tal vez firmeza para que los chicos puedan cumplir con sus obligaciones, ya les decía, sus obligaciones religiosas, las obligaciones estudiantiles, practicar el deporte, de manera que tuvimos la oportunidad de tener todo eso acá en el colegio. Son 75 generaciones que ha trascendido con el pasar de los años, forjando grandes personajes de la ilustre sociedad ecuatoriana. Esta es la esfinge hecha por la artista América Salazar de Martínez. Dice Monseñor Miguel Enrique: haber estudiado en la Academia Militar Ecuador, no solo que fue haber aprendido las materias que en todos los colegios, sino haber aprendido a ser solidarios con los demás, a ser valientes con los demás y a tener un principio de unidad. Realmente me he emocionado volver a los tantos años. Yo vine la última vez cuando murió Monseñor Romero. Ha sido una emoción ver a brigadieres de las varias promociones y sentirme nuevamente cadete de la Academia Militar Ecuador. Muy lindos recuerdos porque tuve la suerte de conocer a Monseñor Romero, y por otro lado mi papá fue el famoso Yucho Pazmiño, y también tuve el privilegio y el honor de que él sea mi prefecto de disciplina varios años. Entonces, una persona muy estricta, muy justa, pero volver a los años es muy grato realmente. Y un ex academia, orgullosamente ex Academia Militar Ecuador. Yo me gradué en la promoción 72, mi nombre es Gustavo Chiriboga, conocido en la academia como Huicho. Los mejores recuerdos que se tienen en la academia es haber sido formado en la parte militar, en la parte cristiana, católica, y que nos dieron mucha formación, mucho cuerpo, alma, corazón y cuerpo, como siempre nos dieron. A mí particularmente me hubiera gustado que todavía hubiera habido la academia, seguro que hubiera puesto a mis hijos y ahora a mis nietos para que también tengan la oportunidad de educarse como yo la tuve. Ese es el gran legado de Monseñor, el haber creado una obra de trascendencia nacional que perdura, con otro nombre pero perdura, y haber transmitido a sus alumnos a lo largo de cientos de generaciones esos valores. Han transcurrido 75 años de la creación de la Academia Militar Ecuador. La educación en arte, música, deporte, atletismo, entre otros, es lo que forjó el conocimiento y dedicación de grandes personas ilustres en nuestro país.